Buenos días. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de trámites y procedimientos del despacho aduanero en atención al proyecto que actualmente desarrolla en una estancia profesional la estudiante Diana Laura Gagiola González. El proyecto se denomina Gestión Aduanera en la ejecución de trámites y procedimientos para la importación temporal y el desarrollo del despacho aduanero. El objetivo de esta sesión, desde luego, que es analizar, mediante la investigación y actualización permanente, lo relativo a los trámites y procedimientos de las operaciones de fiscalización y control aduanero que están reguladas desde la legislación fiscal, aduanera y de comercio exterior, a fin de asesorar y orientar a los estudiantes en materia de las operaciones de comercio internacional y de las aduanas. En contexto, participar en el comercio internacional lleva a las empresas a que desarrollen negocios internacionales, negocios en los que compiten con otras empresas de otros países. Que una empresa desarrolle negocios internacionales implica aplicar al pie de la letra la regulación en materia aduanera y en materia de comercio exterior, así como medidas que cientos de países han implementado para promover su competencia internacional. Esto, desde luego, que incluye el proceso de despacho aduanero para la liberación o desaduanamiento de las mercancías. Pero, ¿qué es el despacho aduanero en México? De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, el despacho aduanero en México es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancía al territorio nacional y a su salida del mismo, de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en la ley aduanera. Es importante para esto conocer a detalle el sistema de aduanas en México, de tal suerte que esto permita a las empresas ser guiadas por un agente aduanal. Reconociendo la importancia de conocer a detalle el sistema de aduanas de México, para que toda empresa que desarrolla negocios internacionales pueda guiarse de un agente aduanal que le apoye y le ayude a manejar de forma correcta todo el proceso de importación y exportación, también es fundamental conocer las funciones y las facultades que tiene la Agencia Nacional de Aduanas de México. En este sentido, la Agencia Nacional de Aduanas de México es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encarga de la administración de las aduanas en México. Este órgano administrativo se creó el 1 de enero del 2022 por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, viene a reemplazar a la extinta unidad administrativa que se denominaba Administración General de Aduanas, que también era del Servicio de Administración Tributaria. En sucesión, desde luego, pues a la Administración General de Aduanas, el titular Horacio Duarte es quien representa a la Agencia Nacional de Aduanas de México, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que tiene como entidad superior al presidente de México. Entre las funciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México se observa que esta entidad administrativa se encarga de la dirección, organización y funcionamiento del sistema aduanero del país. Esto con la finalidad de aplicar y asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas que regulan las mercancías en el comercio internacional. Además, recauda ingresos federales aduaneros, así como cualquier otro concepto que se exprese o que instruye el secretario de Hacienda y Crédito Público. También colabora junto con el Servicio de Administración Tributaria para dar cumplimiento a las actividades de fiscalización. Entre las funciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México se observa que esta entidad administrativa se encarga de la dirección, organización y funcionamiento del sistema aduanero del país. Esto con la finalidad de aplicar y asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas que regulan las mercancías en el comercio internacional. Además, recauda ingresos federales aduaneros, así como cualquier otro concepto que se exprese
o que instruye el secretario de Hacienda y Crédito Público. También colabora junto con el Servicio de Administración Tributaria para dar cumplimiento a las actividades de fiscalización. En este concepto, nos planteamos como pregunta de investigación el cómo se realiza el despacho aduanero. Sabemos que corresponde a un procedimiento general, pero es un procedimiento que implica una serie de trámites correspondientes al despacho aduanero, que incluye, por una parte, la elaboración de los pedimentos y por otra, el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias que se cargan ante la importación o exportación de mercancía. Una vez cumplidas estas condiciones, que son preliminares al despacho aduanero, la persona interesada, es decir, la persona que importa o exporta o tiene la mercancía en resguardo o en protección, deberá presentar la mercancía ante las autoridades aduanales para activar el mecanismo de selección automatizado que va a determinar si debe practicarse o no el reconocimiento aduanero de la mercancía. Para poder realizar el despacho aduanero, antes se deben de cumplir algunos requisitos en el recinto fiscal respectivo en el que se importe o exporte. Para esto, se deberá identificar al tenedor de la mercancía, propietario transportista que la resguarda, quien debe arribar al semáforo fiscal en las instalaciones de la aduana y presentar la mercancía acompañada de la impresión simplificada del pedimento en el que se registra la información de esa mercancía. El mecanismo de selección aleatoria o mecanismo de selección sistematizado lee el código de barras en el pedimento con dos posibles resultados. Uno es el reconocimiento aduanero o revisión, que es cuando se da la semaforización en color rojo. O el otro resultado que pudiera darse es el desaduanamiento o pase, que es cuando el semáforo se presenta en verde. Sin embargo, en caso de que la semaforización sea en rojo, se procede a instalar el reconocimiento aduanero. Como ya decíamos, en caso de que el semáforo sea rojo, de acuerdo al Manual Operativo de la Aduana en el 2022, hay algunas actuaciones o acciones previas al despacho aduanero. Aquí lo primero que se tiene que observar es consultar la clasificación arancelaria. Y para consultar esta clasificación arancelaria, antes se debe de consultar e interpretar la legislación en materia de aduanas y de comercio exterior. La base de todo este análisis es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en algunos artículos muy generales, acompañados de sufracciones y numerales, que tipifican las obligaciones y las facultades de la autoridad para efectos de desarrollar el despacho aduanero, seguido del análisis de la legislación aduanera, acompañado del análisis del Código Fiscal de la Federación, el reglamento de la ley aduanera, el reglamento interior de servicios de administración tributaria, así como la consulta de las reglas generales de comercio exterior y los instructivos de trámites para solicitud de clasificación arancelaria de conformidad con esas reglas generales de comercio exterior. Utilizando la metodología de investigación jurídica propuesta por Jorge Whitaker en el 2021, se usa el método exegético de interpretación y análisis de la ley en materia de comercio exterior y aduanas y se inicia estudiando y analizando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como máximo orden jurídico al que hay que atender en esta materia. De ahí que en el artículo 73 de la fracción 29 numeral 1 se expresa que el Congreso tiene la facultad de establecer contribuciones al comercio exterior. Y más allá, en el artículo 89, la fracción 13ª de la Constitución, se menciona que es facultad y obligación del presidente habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, así también designar su ubicación. Es desde ahí que en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
que se faculta de manera privativa a la Federación para gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir por motivos de seguridad o de policía la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. En este sentido, el Ejecutivo Federal podrá ser facultado por el Congreso de la Unión, es decir, podrá, no necesariamente, pero sí podrá ser facultado para aumentar, disminuir o suprimir impuestos o cuotas de las tarifas de exportación e importación, y también para crear otras, así como para restringir o en su caso para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y sus efectos. Esto pues con el fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o en su caso con la finalidad de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. Una vez analizadas las bases jurídicas de la Constitución que corresponden al comercio exterior y las aduanas, se procede a revisar la legislación aduanera. Y observamos que en el artículo 1 se describe el ámbito de aplicación de la ley, así como el ámbito de aplicación de la Ley de Impuestos General de Importación y Exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables al comercio exterior, que regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de las mercancías, así como los medios en los que se transportan o conducen. De igual manera, también con estas leyes se regula el despacho aduanero y los hechos o actos que de éste se deriven, correspondientes desde luego a la entrada y salida de la mercancía. Aquí es importante señalar que el Código Fiscal de la Federación se aplicará de manera supletoria a lo que disponga la ley aduanera. Asimismo, en el artículo 2, fracción 15 de la ley aduanera, se señala que el reconocimiento aduanero, en caso de que el semáforo esté en rojo, será el examen de las mercancías, así como de sus muestras que lleven a cabo las autoridades para llegarse de elementos o de información que les ayuden a cerciorarse de la veracidad de lo que se declara en el pedimento, así como del cumplimiento de las disposiciones que gravan los impuestos y regulan desde luego la entrada y salida de las mercancías del país. Otro aspecto importante que analizar es el que refiere el artículo 4 de la ley aduanera, y este señala que las personas que operen o administren puertos de altura, aeropuertos internacionales o presten los servicios auxiliares de terminales ferroviarias de pasajeros o de carga deberán cumplir con los lineamientos que determinen las autoridades aduaneras para controlar, vigilar y dar seguridad del recinto fiscal y de las mercancías de comercio exterior, para lo cual estarán obligados a varios aspectos que enseguida mostraremos. En todo puerto de altura, administración de aeropuertos internacionales o el otorgamiento de servicios auxiliares de terminales ferroviarias, se estará obligado a poner a disposición de las autoridades aduaneras en los recintos fiscales las instalaciones adecuadas para las funciones propias del despacho de mercancías y las demás que se deriven de esta ley aduanera, así como cubrir los gastos que implica el mantenimiento y sostenimiento de esas instalaciones. En esta imagen citamos, por ejemplo, un puerto de altura que se encuentra instalado en un recinto fiscal portuario en Guaymas, Sonora. En este recinto fiscal portuario podemos observar varias empresas destinadas a ofrecer servicios o en su caso ofrecer instalaciones sobre contenedores, servicios marítimos, instalaciones para los productos a granel agrícola o en su caso para otorgar servicios de terminales de Pemex o para dar servicios de carga general o para de alguna forma ofrecer espacios
de almacenamiento de fertilizantes, de minerales, de agua, de fluidos, de productos de Cemex, entre otros. Este es un ejemplo de lo que significa un recinto fiscal portuario de Guaymas, Sonora, en donde pues es un recinto marítimo, es una aduana marítima, en donde observamos medios de transporte marítimos, y bueno, es conformado por diferentes empresas con personalidad jurídica propia del orden privado, que finalmente ofrecen un servicio de desaduanamiento y que colaboran como recintos fiscales con la administración, en este caso con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y pues con otras dependencias de gobierno según la entrada o salida de las mercancías que se trate. Esa sigue con base al artículo 4, fracción primera de la ley aduanera. Puertos de esta naturaleza tienen instalaciones que deberán ser aprobadas previamente por las autoridades aduaneras y deberán estar señaladas en el respectivo programa maestro de desarrollo portuario de la Administración Portuaria Integral, o en su caso en los documentos donde se especifiquen las construcciones de las terminales ferroviarias de pasajeros o de carga, así como de los aeropuertos internacionales. Además, de acuerdo al artículo 4, fracción 2, estos recintos fiscales deberán adquirir, instalar, dar mantenimiento y poner a disposición de las autoridades aduaneras equipos como rayos X, rayos gamma o de cualquier otro medio tecnológico, equipos de pesaje de las mercancías que se encuentren en camiones, remolques, furgones, contenedores y cualquier otro medio que los contenga. Además, equipos de cámaras de circuito cerrado, de video y audio para el control, seguridad y vigilancia de la mercancía. Equipos sobre la generación de energía eléctrica, de seguridad y de telecomunicaciones, y otros equipos de sistemas automatizados. En el capítulo 3 del despacho de mercancías que se contempla en la ley aduanera, se precisa en el artículo 35 lo que se entiende por despacho aduanero, y este es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancía al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en la ley aduanera, se deberán realizar ante la aduana, ante las autoridades aduaneras y ante quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sea como consignatarios, como destinatarios, como propietarios, poseedores, tenedores de las importaciones, remitentes de las exportaciones, ya sea como agentes aduanales o en su caso como agencias aduanales, empleando el sistema electrónico aduanero. Un agente aduanal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la ley aduanera, es la persona física autorizada por el Servicio de Administración Tributaria mediante una patente aduanera para que a través de esta pueda promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros. ¿Sabías que un agente aduanal podrá actuar hasta en 4 aduanas? En la aduana en la que está adscrita y 3 aduanas más en las que le sean autorizados trabajos interinos de manera temporal. Una agencia aduanal es una persona moral con personalidad jurídica propia para realizar el despacho de las mercancías en nombre o por cuenta del importador o exportador a través del otorgamiento de una autorización. La ley aduanera en el artículo 167d registra que la agencia aduanal debe ser autorizada por el Servicio de Administración Tributaria para promover, por cuenta ajena, el despacho aduanero de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la ley aduanera. ¿Sabías que el 25 de junio del 2018 se creó la figura de la agencia aduanal, adicionando el artículo 167d de la ley aduanera? Y es justo a partir del 24 de junio del 2019 que se dieron a conocer las reglas generales de comercio exterior para su operación, en las que se establecen los mecanismos,
formas y medios para ejecutar el despacho de las mercancías de importación o exportación. En el supuesto de que ocurran contingencias en el sistema electrónico aduanero derivadas de averías técnicas o casos fortuitos o de fuerza mayor, la ley aduanera en su artículo 35 determina que el Servicio de Administración Tributaria va a establecer mediante reglas lo que procede. Esto a razón de que a partir del 1 de agosto del 2022 se iniciaran las operaciones para el despacho aduanero de mercancías mediante el uso del sistema electrónico aduanero aviso de cruce en todas las aduanas del país. Derivado del sistema electrónico aduanero, se tienen que realizar algunos trámites del despacho de mercancía. Estos trámites se fundamentan en el artículo 40 de la ley aduanera y estos se deben promover por los importadores o exportadores o por conducto en su caso de los agentes aduanales o las agencias aduanales que actúan como sus consignatarios o mandatarios. Es justamente en este periodo de agosto del 2022 a diciembre, hasta enero del 2023, que la estudiante Diana Laura Gagiola González, desde la asesoría académica de una servidora, Patricia Carmen Isunza Mejía, que efectúa un proyecto de gestión aduanera en la ejecución de trámites y procedimientos para la importación temporal y el desarrollo del despacho aduanero. Esto lo está haciendo a través de una instancia profesional en la empresa Aceves Logística Aduanera Sociedad Civil con sede en Ensenada, Baja California. Esta empresa jurídica o persona moral pertenece al grupo Aceves Logística Internacional. Y bien, en esta primer parte del tema trámites y procedimientos del despacho aduanero, logramos que la estudiante Diana Laura, que realiza esta estancia profesional bajo la supervisión de Karel Galeán Bernardino Sedano y la asesoría académica de nosotros, pueda contextualizar parte de su objeto de estudio, que en este caso son los trámites y procedimientos ante el despacho aduanero. Muchas gracias por su atención.